Las setas más interesantes para el micólogo aficionado pertenecen a la categoría de hongos superiores u hongos que poseen su aparato reproductor bien desarrollado. Los hongos inferiores son más pequeños y entre ellos se encuentran los microscópicos. Estos, aunque igualmente interesantes por su carácter más científico, se escapan al objetivo de estudio de este programa. Se han hecho diversas clasificaciones de los hongos, pero al setero que busca las setas por el placer de recolectarlas y consumirlas, le interesan únicamente dos de estos grupos, entre las que se encuentran la mayoría de las especies comestibles y tóxicas. Estos son los basidiomicetos y los ascomicetos. En los basidiomicetos, las células donde se originan las esporas se denominan basidios. Estos portan las esporas en su zona exterior. Por otro lado, los basidiomicetos suelen tener su himenio o zona fértil ubicada en la parte inferior del sombrero. Por el contrario, en los ascomicetos, las esporas se encuentran en el interior de las ascas, que son como unos recipientes especiales para contenerlas. Y su himenio o zona fértil se halla ubicado en la mayoría de los casos en la parte superior del sombrero. Dicho esto, no es difícil imaginar que el ciclo de reproducción de los basidiomicetos es mucho más sencillo que el de los ascomicetos. Los primeros solo tienen que dejar caer sus esporas ayudadas por la gravedad. En cambio, en los segundos, las esporas deben romper las ascas para quedar libres y saltar luego para poder llegar a tierra. Hoy en día existen aún más especies de ascomicetos que de basidiomicetos. Sin embargo, la evolución de las especies tiende y tenderá a invertir las proporciones. Las setas pueden tener las formas más diversas, pero la más frecuente y conocida es la que recuerda a la de un paraguas abierto. En la mayoría de ellas se distinguen dos zonas bien diferenciadas: el sombrero y el pie. En el sombrero de una seta se pueden estudiar diversos caracteres como su tamaño y su forma, los bordes, la carne y el himenio o lugar fértil de la seta. Las formas del sombrero de una seta pueden ser muy diversas: la cónica, la acampanada, la abombada y la ciatiforme o forma de copa son las más comunes. Si el sombrero es irregular, puede tener en su zona central un saliente redondeado llamado mamelón o una depresión o hendidura en forma de ombligo. El margen del sombrero es su borde externo, y en él se pueden observar diversas características diferenciadoras de las distintas especies: el espesor, el perfil, la forma y si está o no estriado. Esta última característica nos dará una pista muy interesante para distinguir las especies del mismo género. Otra de las partes más interesantes del sombrero es la cutícula o piel. La cutícula está compuesta por una o varias capas y su misión principal es la de protegerlo de la lluvia. Su característica principal es la coloración, pudiendo distinguirse hasta 50 tonos de cutículas diferentes. La carne del sombrero es lo más apetecido por seteros y gourmets. Esta puede ser compacta, blanda o esponjosa según su consistencia. Y su coloración suele ser blanquecina o amarillenta. Si bien en ocasiones, al contacto con el aire, suele tomar tintes azules, verdes, rojizos, marrones o negros. Algunas especies, como las lactarias, desprenden como un jugo o látex del sombrero. Se dice que tiene latescencia. Los olores y sabores de la carne son muy variados y caracterizan bien a cada especie. Los himenios o verdaderos aparatos reproductores de una seta son de diversos tipos. Sepamos cuáles son. Una gran mayoría de los basidiomicetos tienen unas láminas o tabiques verticales en su sombrero. En ellas se encuentra el himenio con las esporas. Su colorido suele ser blanquecino o amarillento, pero también hay láminas rosadas, purpúreas, ocres y negruzcas, entre otras, al igual que ocurre en las esporas.
Las láminas presentan 1001 formas diferentes y pueden clasificarse o estudiarse en función de su longitud, su anchura y su perfil. Su posición respecto al pie es muy interesante a la hora de catalogarlas. Así se llaman láminas adherentes cuando tienen contacto con el pie. Láminas escotadas cuando la lámina presenta un entrante o dientecillo justo al lado del pie. Láminas libres si están próximas al pie pero no lo tocan. Y por último, las láminas decurrentes son las que descienden a lo largo del pie. Otra clase de himenio es el constituido por tubos. Las terminaciones externas de estos se denominan poros. En el interior de cada tubo se encuentra el himenio con sus esporas. Cuando éstas han madurado, se deslizan a lo largo de los tubos y caen al exterior a través de los poros. Los poros pueden ser simples o compuestos y presentan diversas formas y coloraciones en función de la especie que se trate. Los boletos son las especies más interesantes en las que se dan los himenios de tubos. Normalmente en este género, los tubos se separan muy fácilmente de su sombrero. Presentan variedad de tonalidades, desde los blanquecinos a los rojizos, pero lo más característico es que pueden variar su coloración con gran facilidad. Algunas especies como esta Cantalellus cibarius o Salsa perrechico poseen su himenio en forma de pliegues. Dichos pliegues se forman a partir de unas láminas muy decurrentes o con relieves rugosos. Esta Hydnum repandum, más conocida por lengua de vaca, tiene su himenio al igual que las otras setas de su familia, las hydnáceas, dispuesto sobre unas púas o aguijones. Su tamaño y su color nos servirán para distinguir las diferentes especies de esta familia. La morilla o carraspiña, científicamente Morchella vulgaris, porta el himenio con las esporas en unos alveolos o entrantes de la parte superior de su sombrero. Es un ascomiceto. Curiosamente, cada alveolo es un himenio diferente. Por su forma y disposición, es posible clasificar cada especie de esta familia de las morchelláceas. Otros ascomicetos, las helbeláceas como esta helbela, llevan el himenio en los lóbulos que componen su sombrero. Existen por último algunas especies cuyo himenio se encuentra encerrado dentro de su sombrero. Son los conocidos licoperdones o pedos de lobo. Y las trufas, tan codiciadas en la gastronomía. Al conjunto de esporas que desprende una seta cuando ha madurado se le llama esporada. El color de la esporada se percibe bien a simple vista y generalmente es diferente según la especie de que se trate. Servirá pues como un elemento identificador más. Hemos analizado las características genéricas del sombrero de las setas. Estudiaremos ahora el pie y sus accidentes más importantes. Se llama pie de la seta a la parte de aquella que en su zona superior sostiene al sombrero y en la inferior la conecta con el micelio o región vegetativa del hongo. El pie presenta algunos detalles que ayudan a clasificar los ejemplares que recogemos. La inserción en el sombrero, por ejemplo, separa las setas con láminas en dos grupos, las homogéneas y las heterogéneas. En las homogéneas, la carne del sombrero es una prolongación de la del pie y es muy difícil separar uno del otro. Si su carne es distinta y se separan fácilmente, estaremos ante una seta heterogénea. Amanitas, saliotas y lepiotas son hermosos ejemplares de setas heterogéneas. Algunas setas carecen de pie, otras lo tienen rudimentario, otras desplazado totalmente hacia un lateral y otras excéntrico, pero en la mayoría de ellas está situado en el centro del sombrero. Su longitud y su forma definen multitud de tipos distintos. Su consistencia, frágil, fibrosa, granulosa, esponjosa y elástica, entre otras, y su parte externa o superficie, dura, espesa, lisa, rugosa, fibrilosa o zonada,
también son unos parámetros muy interesantes para clasificarlos. Normalmente el pie de una seta es seco. Si bien en ocasiones puede ser viscoso, como en algunos hongos Hygrophorus y Cortinarius. En otros se producen como unas pequeñas lagrimillas que provienen de las láminas o de los tubos y dejan en el pie como unos gránulos de diferente color en función de la especie que se trate. El pie por sí solo no nos da una información demasiado interesante para clasificar una seta. Sin embargo, dependiendo de la especie que se trate, puede tener unas formaciones o accidentes que son sustanciales para la distinción entre las especies tóxicas de las que no lo son. Veamos cuáles son esos accidentes. La volva o resto del velo total de una seta es como una especie de copa o capucha que cubre la base del pie en la zona que toca la tierra, como en las amanitas y las volvarias. Es vital comprobar si existe o no, ya que este accidente del pie está presente en varias especies tóxicas y en 3 de las especies mortales que se dan en Europa, las amanitas faloides, virosa y berna del género de las amanitas. En la recolección deberemos tener sumo cuidado al extraer una seta desconocida o dudosa de la tierra, ya que pudiera ocurrir que al arrancarla, si no lo hacemos correctamente, la volva quede sumergida en la tierra y nos quedemos sin saber de su existencia. Este error podría resultar fatal. La volva puede ser fugaz o persistente. Puede estar adherida al pie o despegada de él. Puede llevar burletes o no llevarlos. Su coloración suele ser blanquecina, pero también hay algunas de color ocre o crema anaranjado. El anillo, que es un resto del velo parcial que protege el himenio en la juventud de algunas setas, también nos proporciona una herramienta muy valiosa para clasificarlas. Nos puede indicar que estamos ante un ejemplar mortal, como esta Amanita faloides. Aunque también con esta misma característica hay setas comestibles como la Amanita cesárea. El anillo puede ser fijo o deslizarse por el pie. También puede ser liso o estriado. Puede estar cerca del sombrero o de la base del pie. Analizar con detenimiento sus formas, su posición, su consistencia, su coloración y sus bordes nos dará una buena idea del ejemplar que tenemos entre manos. Esta seta está provista de cortina, otro accidente que, como ven, forma como una especie de tela de araña entre el sombrero y el pie. Al crecer la seta, los restos de la cortina quedan sobre el pie en algunas especies. Otras especies, como esta Armillaria mellea, están provistas de una especie de collar donde termina una vaina que lo cubre desde su base. Este accidente se llama armilla y no es tan común como los que hemos descrito anteriormente. Algunas especies presentan restos del micelio en la base de su pie, que puede ser una eficaz característica para distinguirlas. A través de este capítulo hemos podido acercarnos un poco más al conocimiento e identificación de las características definitorias internas y externas más importantes de las setas.